la verdad es que ha sido utilizado como un descalificativo. A ver, lo primero que debo decir, pues tengo que ser totalmente honesto intelectualmente, es que el sistema de jueces subrogantes en general no es un sistema deseable, ¿sí? De hecho, hace poco INESIP, que es una ONG en la que yo trabajo en temas de reforma de justicia, hemos emitido un comunicado donde se ha señalado esto, porque lo deseable es que todos los jueces sean jueces de carácter definitivo. ¿Cuál es el problema que tienen las subrogancias? Que es la falta de estabilidad definitiva en el cargo, y esto sin duda no es una situación deseable en el caso de un juez, porque puede tener una posible afectación en lo que es la independencia del juez. En mi caso esto no pasó, yo sabía que tenía 2 años como máximo. A ver, explicar a la gente que nos escucha cómo llegás a estar a cargo del juzgado federal. Hoy el sistema de jueces subrogantes en el orden federal funciona de la siguiente forma. Entre todas las personas que hemos aprobado concursos en el Consejo de la Magistratura, y este es un primer dato esencial, yo fui 2 veces ternado, una vez en primer lugar y una vez en segundo lugar, para integrar la Cámara Federal de Resistencia. En razón de haber ganado ese concurso, es que el Consejo de la Magistratura, a mí y a otras personas que estaban en igualdad de situaciones, le piden al Senado de la Nación que nos den el acuerdo, y luego el presidente de la Nación nos designa jueces subrogantes, con jueces de la Cámara Federal de Resistencia. Es decir, con esto lo que se asegura, porque esto lo dijo la Corte en su momento, de que los jueces, si bien puede haber jueces subrogantes, estos tienen que cumplir con todos los requisitos de los jueces, es decir, haber aprobado concurso, tener acuerdo del Senado y decreto de designación por el Poder Ejecutivo. Es mi caso, y es el caso de otros colegas que integran esa lista de jueces subrogantes. Establecida esa lista, cuando se produce una vacante, la Cámara Federal designa de esa lista a los jueces que van a ocupar hasta tanto asuma el magistrado definitivo. Bien. Acá el problema institucional es que el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo y el Senado también tardan demasiado tiempo en cumplir ese proceso de designación, y esto hace que las subrogancias se estiren de manera absolutamente injustificada. Los juzgados de Formosa, sabemos, estuvieron 5 o 6 años sin jueces. Bueno, de hecho, hubo el juzgado que tuvo muchos años juez designado y nunca se abrió. Bueno, tenemos el caso emblemático, claro, que de todo modo es de una época del sistema anterior, digamos, porque de la época de la Eduardo Valiente, famosa. Claro, fue designado sin concurso del Consejo de la Magistratura, por decisión exclusiva de los poderes políticos. Él dijo, yo así como está el juzgado no asumo. No asumo, y estuvo 9 años sin 9 años sin 9 años sin asumir. Exactamente. Y en este caso vos llegás a ser el juez subrogante en el juzgado federal número 2. Yo fui designado inicialmente a fines del 2017 a cargo de los 2 juzgados federales, del 1 y del 2, que estaban los 2 vacantes. Hay que recordar también, porque muchos ya se han olvidado, que en el 2018 yo fui el juez electoral y llevé adelante un proceso electoral con total y absoluta transparencia y sin ningún tipo de reclamo de ningún tipo de ninguno de los actores políticos involucrados. Esto digo porque también se ha cuestionado mi imparcialidad en este sentido, y olvidándose que fue un proceso electoral absolutamente transparente y no hubo ningún tipo de objeciones de nadie, y eso fue durante el 2018. 2019, perdón. 2019. Ya en el 2020, a fines del 2019, asume el doctor Morán en el Juzgado Federal número 1, cargo para el cual yo no había concursado, y entonces quedo solamente a cargo del Juzgado Federal número 2. Y ahí... Cargo que ejercí durante el 2020. Hasta el viernes. Hasta el viernes, exactamente. Y hoy, tu situación dentro de lo que es la estructura funcional del Juzgado Federal, tanto en Formosa como del Poder Judicial Federal, como yo sigo siendo conjuez de la Cámara Federal de Resistencia. Esto quiere decir que sigo integrando la Cámara para un conjunto de causas en las que venía interviniendo y en las que he sido designado, y frente a cualquier situación de vacancia que se produzca en cualquiera de los juzgados de la región,
se me puede poner en funciones en ese juzgado. Bien. Normalmente en esto aclaro, cuando son vacancias transitorias de 30 días, por ejemplo ahora en la feria, ahí no se convoca a la lista de conjueces, sino que se cubren un juez entre los magistrados que y están. Ahora hay dos titulares. Ahora hay dos titulares, por lo cual acá en Formosa seguramente no voy a venir, digamos. Ahora, si se diera alguna situación de un juez por ahí que se enferma y que tiene que estar mucho tiempo subrogando, en ese caso es donde la lista de conjueces cumple esta función, porque el problema es que el trabajo del juez es muy exigente. Un juez puede estar 15 días, 20 días, un mes supliendo el trabajo de un colega, pero cuando esto se empieza a prolongar en el tiempo, la sobrecarga de trabajo se empieza a sentir. Yo debo decir, el primer año de gestión que estuve a cargo de los dos juzgados realmente fue agotador. Sí, encima me tocó un año electoral, por lo cual se sumó eso, que es un tercer trabajo, claro, y realmente la demanda de trabajo es muy grande para el juez. Bueno, entremos de lleno a tu participación en esos famosos amparos que se empezaron a dar, a solicitar, y que en muchos casos vos aprobaste. Arrancó ya por la escuela de cadetes, por las condiciones de alojamiento en la escuela de cadetes. ¿Vos fuiste hasta la escuela de cadetes? Yo fui hasta la escuela de cadetes fundamentalmente porque hubo una negativa a reconocer las pruebas que se habían incorporado, que tenía que ver con fotografías presentadas por la parte actora respecto a las condiciones, y como los integrantes del COVID que asistieron a la audiencia se negaron a reconocer si esas fotografías eran o no representativas del lugar, obviamente tuve que ir a verificar personalmente las condiciones en las que estaban. Y ahí fue la primera intervención donde, debo decir, porque también hay en medio de tanta desinformación se ha olvidado que yo en ese momento convalidé la razonabilidad y constitucional del sistema que había empezado a aplicar la provincia. ¿Por qué? Porque entendí que en el contexto en el que estábamos en ese momento y en las condiciones en que aparecían en esos momentos iniciales, el sistema en sí mismo no merecía reparos constitucionales. Sin embargo, ya en ese momento apunté de que había ciertas condiciones que los tribunales superiores y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venía sosteniendo respecto a cuál era el nivel de restricciones de derechos admisibles en el contexto de la pandemia. Pero digo en esto, y permitime hacer este análisis, sí, Diego, la verdad es que este era un tema jurídicamente opinable, si esto era o no era constitucional desde el inicio. Inclusive hubo otros jueces en otros lugares que resolvieron la inconstitucionalidad de este tipo de medidas. Con esto quiero dejar claro de que yo siempre actué con mucha responsabilidad institucional. El aislamiento preventivo y el alojamiento en centros especialmente dispuestos, digamos. Exactamente. Que esto no se ha aplicado en el resto del país. Esto hay que decirlo. En el resto del país los mecanismos han sido mucho más flexibles, las cuarentenas fueron realizadas en general en hoteles, no es que todas las provincias implementaron este sistema. Ahora, esto estaba dentro del margen de posibilidades y yo en ese momento entendí que también tenía que ver con una realidad socioeconómica de la provincia, en la cual podía haber muchos ciudadanos que no estuvieran en condiciones de ir a un hotel. Digo, no es lo mismo una persona de Buenos Aires, de Ciudad Autónoma, que viene de un viaje al exterior y entonces lo llevamos a un hotel y debemos suponer que si tuvo para viajar al extranjero, tiene para aportar unos días a un hotel. Ahora, cuando yo estoy en una provincia donde los niveles adquisitivos son otros, no parecía una decisión equivocada establecer mecanismos de contención donde la gente pudiera hacer este periodo. Y en ahí, con el tema de la escuela de cadetes, donde empezó el primer roce mediático, incluso hasta judicial, digamos, entre provincia, el consejo y el juzgado a tu cargo. Así es, pero esto también fue ratificado en forma inmediata, confirmado, y de hecho la provincia, más allá de los fuegos de artificio mediáticos, tomó las medidas correspondientes para acatar las órdenes judiciales, que es lo que tiene que operar en la normalidad institucional. Y ahí vos dictaste el fallo de que tendrían que mejorar las condiciones del lugar. De que había que mejorar y que debía respetarse la dignidad humana, es decir, hay un derecho básico que es el derecho a la intimidad.
Sí, uno de los problemas que tenía era que no se estaba respetando el derecho a la intimidad, y en esto hay un concepto esencial que lo hemos tenido en cuenta en todo momento los tribunales que hemos intervenido, y es el adecuado equilibrio que tiene que existir entre los derechos. Es decir, si el Estado, sea nacional, provincial o municipal, le pide un sacrificio a determinados ciudadanos particulares en pos del interés general, que lo puede hacer, tiene que asumir los costos económicos y de todo tipo vinculados a ese sacrificio, porque lo que no es legítimo es sacrificar a los individuos en pos del interés general. Yo no le puedo decir a las personas individuales, no, mira, vos te voy a restringir tus derechos de manera indefinida y de manera muy fuerte porque el interés general lo impone. Esta matriz de pensamiento es contraria a la Constitución Nacional. Bueno, lo que pasa es que ahí surgió esta cuestión ahora después de qué es lo absoluto, bueno, o no, está bien, a la hora de el derecho absoluto de los 640.000 formoseños contra el tema de los aislados. Y esto lo dijo aislados. muy claro la Corte, Diego. Si hay algo en lo que la Corte fue clara, fue en esto. Dijo, si bien obviamente que ningún derecho es absoluto, el derecho del Estado de restringir los derechos ciudadanos es mucho menos que absoluto, ¿sí? O sea, directamente le dice, pero esto es matriz derecho constitucional y básico. Las constituciones existen para esto. No, las constituciones dicen muchas cosas, pero si tienen un fundamento ideológico y filosófico, es la tutela de los derechos individuales. ¿Frente a quién? Frente al poder. Claro. Frente al poder. Entonces, ahora esto, reitero, yo no soy un liberal absoluto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Constitución tampoco lo es, porque el artículo 28 de la Constitución dice que los derechos pueden ser reglamentados. Ahora, no hay ninguna duda que quien tiene que establecer eso en el caso concreto somos los jueces. Fue lo que hicimos en este caso. Que son los que aplican la ley. Y somos los todas las instancias que tienen. Los que determinamos en el caso concreto, si las medidas son o no son razonables. Y en este caso, tanto yo en la primera instancia como la Cámara, durante el paso de mucho tiempo, le fuimos señalando al Estado que había problemas en el modo de implementar la política. Y le fuimos sugiriendo que haga las correcciones, ¿sí? En vez de esto, se cayó en descalificaciones personales, en ataques mediáticos. Sí, se hablaba hasta del protocolo del contagio, cosas absurdas, porque aparte si algo fuimos dejando claro en todos y en cada uno de los casos, era que de ninguna manera se permitía el ingreso irrestricto de los ciudadanos, y era absolutamente, y sigue siendo, y yo lo volví a decir la semana pasada en el caso de Clorinda, que se exijan el cumplimiento de protocolos sanitarios. Ahora, lo que claramente no podía hacer, y se lo terminó diciendo muy claramente la Corte, es diferir de manera, otorgar ingresos para febrero, marzo, abril, como se pretendió hacer. Esto era claramente inconstitucional. Pero aunque esto fuera jurídicamente discutible, lo cierto es que para discutir estas cuestiones el ámbito son los tribunales. Acá yo creo que el mayor problema fue que se sacó esta discusión de los tribunales, que es un ámbito de discusión civilizado y racional, y que para eso existen, y se lo llevó a terrenos que no contribuyeron a la calidad institucional. Yo creo que la conclusión de este proceso es que hemos perdido calidad institucional, porque lamentablemente, en vez de mantener la discusión con el nivel jurídico y el nivel inclusive político ideológico que puede tener esta discusión, caímos en un nivel muy chabacano, que sin duda no es el deseable para una sociedad democrática y republicana. Y en este caso, bueno, volvemos al tema de la escuela de cadetes, sacaste tu fallo, se confirmó después también. Sí, claro. La provincia apeló, sí. Y la Cámara confirmó, y así le fue ocurriendo hasta que la provincia, en otros casos de amparo, decidió ni siquiera ya ni participar de las audiencias. Así es. A ver, hay algo que es importante aclararle a la ciudadanía, Diego. Los jueces no definimos políticas generales, no debemos hacerlo. Cada decisión que toma un juez refiere pura y exclusivamente al caso puntual en el cual está interviniendo. Ahora,
Lo cierto es que cada decisión individual establece un criterio general, ¿sí? Que luego es el propio Estado el que, cuando ya conoce cuál es el criterio jurídico, debe ir adecuando estas pautas. Esto tampoco pasó, es decir, cuando nosotros comenzamos a señalar de que el modo en que se estaba ejecutando, fundamentalmente esta cuestión de diferir, no solo de personas que estaban hace 2 o 3 meses o 4 fuera de la provincia, sino darle fecha para 2 o 3 meses adelante, esto era violatorio de la Constitución. Cuando empezamos a señalar, cuando este criterio, lo dije yo primero, luego la Cámara lo ratificó con mucha certeza y con mucha firmeza, este era el momento en que el Estado, que venía ejecutando bien la política sanitaria en sí misma, debió haber hecho las correcciones correspondientes, que de hecho estaba en condiciones de hacerlo, porque la Corte, cuando la Corte se lo dijo, lo hizo, por lo cual evidentemente estaba en condiciones de hacerlo. ¿Por qué no se hizo? No sé, lo tendrán que responder los funcionarios responsables. ¿Nunca tuviste la oportunidad de preguntarle a los funcionarios eso? Sí, se lo he preguntado de manera reiterada a la señora fiscal de Estado en las sucesivas audiencias. No dejaban venir antes a la gente. Claro, y ahí el argumento era que no se podía, cuando le preguntaba por qué no evaluaban mecanismos alternativos, tal como la Cámara se lo dijo. La respuesta era que la decisión del gobierno es que esto era la única forma posible de hacerlo. En consecuencia, por eso es que luego yo doy el paso siguiente, que es la declaración de inconstitucionalidad. Ahí te quería preguntar, ¿por qué hasta ese momento, incluso vos recién dijiste, para vos estaba bien el esquema del ingreso ordenado y administrado, y la cuarentena y todas esas cuestiones, pero en un punto decidís, en una causa en particular, así es, declarar la inconstitucionalidad del sistema. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio? Ese cambio tiene que ver con la actitud del Estado. Porque si al Estado negarse a seguir las pautas que la Cámara había establecido, entonces el programa dejó de ser constitucional. Particularmente porque... ¿Qué dijo, para que la gente entienda, qué decía la Cámara y que el gobierno no hizo? La Cámara dijo que no se podía dilatar de manera indefinida en el tiempo el ingreso de los ciudadanos, que se le podía pedir un PCR, que se le podía decir tiene que hacer una cuarentena de 14 días, lo que no podía hacer el Estado es decirle usted tiene que seguir esperando 3 meses o 6 meses o 15 o 20 días. No, el ingreso tiene que ser inmediato. ¿Sí? Eso es lo que está establecido. Yo puedo pedir el cumplimiento de protocolos sanitarios, pero el ingreso tiene que ser inmediato. Y la pregunta es, ¿por qué el cambio? ¿Por qué tu posición de decir, bueno, no, ahora esto es inconstitucional? Porque el programa de ingreso ordenado no tenía establecido legalmente un plazo de decir, la gente va a tener que esperar 3 meses. Esto fue un dato de la realidad que surgió en la acumulación de los casos. Y por eso es tan importante entender esto, Diego. Las declaraciones de inconstitucionalidad tampoco son en abstracto, ¿sí? Aclararle a quien no es abogado. No es que aplica para todos los casos y no es una ley que se empieza a aplicar de manera inmediata a todos los supuestos. Siempre resuelve el caso concreto. Entonces, cuando yo tengo un caso concreto, se hace el planteo, se resuelve en ese caso. Para estos 5 o 10 o 30 ciudadanos que han planteado este habeas corpus, donde el Estado dice que tienen que, de acuerdo a cómo en este momento están aplicando el programa de ingreso ordenado, van a tener que esperar 3 meses. Si así está hoy vigente y aplicado el programa de ingreso, ha devenido inconstitucional. Porque la inconstitucionalidad tampoco se aplica de manera general. Una misma norma puede ser inconstitucional en un determinado momento y por circunstancias sobrevinientes devenir inconstitucional. Esto ha pasado y pasa. En este caso esto fue lo que sucedió. La negativa del gobierno a adecuar el programa de ingreso a las pautas establecidas por la Cámara Federal y por el juzgado fue lo que hizo que se empezara a declarar inconstitucional. Cuando la provincia dice acá hay un doble sistema de ingreso, el programa de ingreso ordenado y administrado, donde nosotros los podemos hacer ingresar en febrero o marzo y los que entran por la justicia, en ese momento se convirtió en inconstitucional.
¿Por qué? Porque violaba la pauta de razonabilidad en el plazo establecida por la Cámara Federal. Y ese ciudadano, había un ciudadano que podía ingresar porque fue la justicia y el otro no. Exactamente. Ahora, la conclusión de todo esto, cuando la justicia resuelve los casos particulares, lo que tiene que producirse en una sociedad democrática y republicana es que los otros poderes acepten este estándar establecido y adecúen su legislación y sus actos a lo establecido por la justicia. Porque esto es la base del sistema republicano, el contrapeso de poderes, ¿sí? Uh-huh. El límite que tiene el Poder Judicial es no establecer políticas generales. Y en esto debo ser muy claro, jamás establecimos políticas generales. Yo en todos los casos resolví, porque es lo que debo hacer, los casos de las personas que se presentaban ante el tribunal y decían, señor, a mí no me dejan entrar y me dan fecha para marzo. Claro, no es que fuiste a decir, bueno, todo lo que están en esa lista que tiene el gobierno tiene que entrar. Yo no lo podía hacer. Claro. Eso no lo puedo hacer, porque eso sí implica meterme en el terreno político. La Corte sí, y de hecho, el expediente en el cual interviene la Corte es una causa iniciada en el juzgado de Formosa, ¿sí? Que la plantea el abogado Olí, y yo me declaro incompetente en ese caso, justamente porque por el carácter general que tenía la medida. Y lo elevo. Que todo lo que está en la lista entre. Todo, exactamente. Él lo planteó así, porque no lo planteó como un habeas corpus, que es una medida de tutela de la libertad, sino que lo plantea como un amparo colectivo, que es una posibilidad legal, porque lo dice el artículo 43, pero yo entendí que por las características que tenía el caso, el hecho de que los ciudadanos estaban fuera de la provincia, pero también por la trascendencia institucional que tenía, era una causa que tenía que tramitar en lo que se denomina la competencia originaria de la Corte. Por eso me declaro incompetente y lo elevo, y es la Corte la que termina resolviendo esa medida, que fíjate vos, Diego y Alicia, tampoco es de carácter general. ¿Por qué? Porque comprendió a los 8.000 y pico de ciudadanos. Hay una fecha de corte mencionadas en el informe. No estableció tampoco... No dice, y futuro solicitante. No lo dijo. Ahora, está claro ya cuál es el criterio de la Corte. ¿Qué va a hacer el gobierno ahora? ¿Va a seguir acumulando nuevos pedidos y va a empezar a darle plazos de ingreso otra vez para junio, julio, agosto? ¿O va a adecuar su accionar a el criterio jurídico que ya ha establecido la Corte? Esta es la pregunta. Doctor, bueno, hemos escuchado de todo, ¿sí? A través de las conferencias del Consejo de Atención Integral. Es bueno tenerlo acá y escucharlo a usted personalmente. En más de una oportunidad se ha cuestionado las decisiones que usted tomó. ¿Por qué usted no actuó políticamente tomando esas decisiones, o sí actuó políticamente tomando esas decisiones? Porque a veces a la gente común, por decirlo así, nos cuesta separar judicial político, político judicial, o cuestiones políticas sanitarias, ¿me entiende? Porque parece que está todo relacionado y al final no está relacionado. Sí, a ver, son dos cuestiones en realidad. La primera, ¿por qué no actué políticamente? Creo que la respuesta más clara a esto está en que las decisiones han sido confirmadas por las tres instancias del Poder Judicial de la Nación, digamos. Es decir, a mí se me ha acusado acá, y es más, todos los días paso por un cartel que es el único que quedó, se ve que saben por dónde circulo, porque es el único que queda. El juez de Cambiemos. Que dice el juez de Cambiemos, exactamente. Que está bien, está ahí, la verdad que hay que sacarlo, no, dejarlo, está bien, es un capítulo de la historia, digamos. Ahora, la Cámara también es de Cambiemos, la Corte Suprema también es de Cambiemos, son todos de Cambiemos, o quizás hicieron las cosas mal. A ver, yo acepto la crítica a las decisiones judiciales. Yo creo que las decisiones judiciales son criticables, son censurables. Yo trabajé 30 años en el ejercicio de la profesión, me he cansado de criticar las decisiones de los jueces. Fui fiscal de Estado de la provincia de Corrientes, he criticado las decisiones de los jueces. Mis decisiones no digo que sean perfectas, es más, me pude haber equivocado. Y de hecho habré cometido errores en muchas de las decisiones judiciales que he tomado en estos 2 años de ejercicio. Para eso justamente hay una cámara de apelaciones. Unos remedios legales como para que vayan, y es más, no me molesta que critiquen. Mira, acá Carvajal se equivocó, voy a otra instancia. Vamos, exactamente. Y de última, reitero, puede decirse que la sentencia esté mal. Aunque la sentencia esté firme,
y de hecho esto pasó con el fallo de la Corte. El fallo de la Corte, el gobierno dijo, está mal, pero la voy a cumplir. Esa es la respuesta correcta. Ahora, la verdad que la descalificación al juez me parece poco sano institucionalmente. A mí en lo personal, la verdad es que no me afectó. Yo voy a contar algo, permíteme, Carvajal. A Fernando lo conozco hace 30 años, fácil. Y en este caso, todos los días o cada tanto le preguntaba, me gustaría sacarte al aire, quisiera hacerte un reportaje por esto, y me decías no, para no entrar en esa polémica mediática con aquellos que estaban del otro lado. Durante todo este tiempo lo hemos molestado todos los días pidiéndole esa nota que nos parecía interesante desde el punto de vista periodístico, y me dijo, el día que termine mi función como juez subrogante voy a estar en la radio. Y eso te pasó el viernes. Lunes, a pesar del feriado, está acá con nosotros para compartir esto, ya sin tener la responsabilidad del juzgado. Así es. Digo, quiero aclarar esto porque para decir, ¿por qué no hablaste antes? Te dicen. Porque no correspondía, Diego, que yo hable. Yo hablé donde tenía que hablar. Para eso lo primero que hice, y esto lo conversábamos en el último día con los empleados, que tanto que hinchaste con la oralidad. Lo primero que yo hice, y permítanme esta jactancia, lo primero que hice cuando llegué al juzgado, y pregúntenselo a los empleados, es ir a armar la sala de audiencias. Desalojé una vieja biblioteca lleno de libros, porque ya hoy los libros no los usamos porque todo está en las computadoras. Entonces lo que era la biblioteca la convertí en esa sala de audiencia que ustedes habrán visto las imágenes. ¿Por qué? Porque la sala de audiencia es el ámbito donde debe funcionar una sociedad, una justicia democrática y republicana. Y por eso en esas audiencias tenía la posibilidad, al principio iba la fiscal, al principio iba el ministro también, después lamentablemente dejaron de ir. Pero la posibilidad la tenían. La posibilidad la tenían de dar ahí el debate jurídico, respetuoso, democrático y civilizado. No político. No político. O si bien... sí político, pero con argumentos judiciales. En el marco democrático de una audiencia judicial. Perdón, no, pero en el Consejo dice no hacemos salud, no tomamos decisiones políticas sanitarias, y también el juzgado dice no tomamos políticas. ¿Me entiende lo que voy con? Sí, y el sí. término está presente en todo 24 por 24. Bueno, el gobierno cuando toma una política sanitaria ¿Me entiende? es política de Estado acá sanitaria. estaban en análisis las políticas del totalmente. Estado, sin ninguna duda, pero lo que yo dejé claro, y la Cámara también en todo momento, es que lo que era estrictamente la política sanitaria, nosotros no podíamos decir esto, lo que sí, porque esto sí implicaba ingresar en la esfera de otro poder. Pero yo quiero aclarar lo que vos decís, Diego. Yo tomé la decisión, porque así corresponde, de que lo que yo decía era lo que decía en la sala de audiencias, porque me parecía importante preservar la institucionalidad. Y esto inclusive pasó, y también esto quiero aprovechar esta oportunidad, Diego, esta charla para aclararlo, de esa causa en la cual yo me excusé. Hubo una primera causa en la cual yo me excusé de intervenir, y por eso intervino el doctor Morán, que esto es en la causa Mazzaro, que fue la causa más emblemática. ¿Por qué? ¿Fue la primera? Fue la segunda, en realidad, claro. Porque en la primera yo dije, el ingreso ordenado es, pero a este señor hay que hacerlo entrar porque salió al Chaco a cumplir una tarea y tiene que volver en forma inmediata y no lo pueden hacer 6 meses. En la segunda causa es Mazzaro, y ahí ya comienza este ataque mediático. Cuando comienza este ataque mediático... Vos resolvés en la causa Mazzaro que en la ese causa hombre quiere entrar. Mazzaro, yo me excuso de entender. ¿Y cuál fue el fundamento de la causa Mazzaro? Yo dije que mi decisión en ese momento no iba a contribuir a la paz social, porque entendí de que como se estaba cuestionando a mí personalmente como magistrado... ¿Quién te cuestionaba? El Consejo. Está bien. Entonces, frente a ese cuestionamiento dije, me aparto, para que sea otro juez el que venga y veamos si es realmente que yo puedo estar equivocado en estas decisiones, y en consecuencia sean otros tribunales y otros jueces también los que intervengan. El doctor Morán en ese momento resuelve la causa Mazzaro en primera instancia y le da la razón a la provincia. Se va a la Cámara, y la Cámara que dice, no, el criterio correcto es el precedente Britos, que ya lo habían ellos resuelto y que era el que yo había tomado. Frente a esto, yo dije, bueno, ya está resuelta la cuestión jurídica, por lo cual me parecía que podía seguir interviniendo. Vos ya tenías
la línea, la hoja de ruta judicial, digamos. Ya estaba establecida, pero no solo... Porque la Cámara te la claro, marcó. Diego, no solo yo, todos los... Cualquier todos otro los juez, operadores. incluso cualquier otro juez que hubiera intervenido, Tiene que decir lo mismo. o puede opinar contrario, pero la Cámara... Le va a revocar y va a terminar diciendo lo mismo que ya dijo. Doctor, Claro. ¿y cuándo deja de ser inconstitucional el ingreso ordenado y administrado? ¿O Deja de ser constitucional Según tu cuando- criterio. Claro, por eso, no, vio que según usted mi usted criterio, dice... y de la Cámara también, Ah. porque la Cámara esto también lo ratificó. Bueno, y a partir del ingreso del fallo de la Corte, con el ingreso que creo que fue desde el 2 o desde el 5 de diciembre, este nuevo ingreso, digamos, como ellos dicen, el ingreso masivo de estas personas, Sí. ¿sigue siendo inconstitucional o A es ver, constitucional? acá reitero, no se puede hablar en abstracto. La pregunta es, si hoy una persona, ¿sí?, viene y dice, quiero entrar, y el Estado le dice, bueno, te damos turno para abril, esa decisión sería inconstitucional, porque estaría violando lo que dijo. Ahora, Claro, lo que hace el Estado hoy, lo que hace el gobierno, no te contesta. bueno, Eso ahí, es lo que es. entonces ahí entramos, tendríamos que entrar en otro análisis. Conozco gente que ha jurídico. pedido, dice, mire, me tengo que ir Entonces 3 ahí se días, presenta un habeas, ¿no? ¿Eh? Entonces ahí se presenta un habeas, digo. y bueno, si no te contesta, Claro, pero por eso le digo, el de ahora, el que está es que llevando por adelante. eso, Alicia, esto es importante. Está bien tu pregunta porque me permite aclarar a la sociedad. Tal cual. Esto quiere decir que la inconstitucionalidad no es en abstracto. Este mismo programa, si el gobierno ahora lo empieza a aplicar en los términos en que se estableció de que el ingreso es inmediato, el programa vuelve a ser constitucional en su aplicación, porque el juzgamiento lo va a tener que hacer un juez en el caso concreto. Entonces, si viene un señor o una señora y le dice, mire, yo quise entrar, pedí entrar y me dijeron que tengo que esperar hasta el viernes, y es mucho tiempo porque yo 5 días no puedo esperar. Bueno, no, pero 5 días es un plazo razonable en este contexto, una restricción aceptable en un contexto de pandemia. Esperar 5 días y de ahí entrar y cumplir con los protocolos sanitarios. En ese caso, si esa es la respuesta, el programa no es inconstitucional. Ahora, si viene y me dice, sí, vení el 14 de abril a las 6 de la tarde y tenés que entrar entre 6 y 6 y media, entonces el programa va a ser inconstitucional. a ver, y en este contexto, ¿cómo crees, o cómo tomaste vos en lo personal los ataques políticos, verbales, que se dieron en todo este contexto donde estaba judicializado un tema de política sanitaria de la provincia? La verdad que a mí en lo personal, Diego, no me afectó en lo absoluto. Sí me generó y me sigue generando una enorme preocupación institucional. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con cualquier otro juez que quiere tomar una decisión que pueda afectar los intereses del gobierno si se expone a semejante nivel de maltrato? ¿Vos te sentiste maltratado? Sí, yo no me sentí, Diego, yo fui maltratado. A mí se me acusó, yo tengo 4 hijos viviendo en Formosa, ¿sí? Tengo una familia amplia viviendo en Formosa. Por lo cual, cuando a mí me acusan de que yo quiero ingresar el virus y que quiero que la gente se enferme, y esto se dijo, claro, ¿cómo no me voy a sentir maltratado? Me sentí maltratado, me sentí presionado para que yo cambie las decisiones. Creo que claramente estas fueron las intenciones. Esa fue la intención que vos Esa es la intención del destrato mediático, esa es la intención sin ninguna duda, y es la advertencia de que si uno toma una decisión contraria, vas a pagar consecuencias. Esto es lo que yo claramente sentí por estos actos, ¿sí? Hay otros que no. El hecho de que yo no haya sido designado en el juzgado, más allá de ser el primero en el orden del mérito, entiendo que es una consecuencia, y esto hay muchos que no van a estar de acuerdo conmigo y que van a ser más papistas que el Papa, digamos. Pero yo entiendo que eso está dentro de las reglas del juego político. ¿Vos aceptaste participar en el concurso en esas condiciones? Participar en un concurso donde sé cuáles son las condiciones y cuáles Aún son saliendo las variables. primero en la terna, no te terminan designando. Y entiendo, y digo, no tengo duda que tuvo que ver, fue una directa consecuencia de esto, pero eso no me causa agravio ni me causa malestar. Lo otro sí, y reitero, no por mí, ¿Vos creés, permitime porque ahí me dejaste la puerta abierta a algo, que si tus fallos hubieran sido en otro sentido, en esto de los habeas corpus y demás,
¿vos serías hoy el titular del juzgado? Eso no lo sé. Lo que sí te puedo asegurar es que desde el momento en que cualquier posibilidad que hubiera tenido de serlo, se selló negativamente en el momento en que ratifiqué lo que demostré desde el primer día, y es que yo era un juez imparcial. Porque si hay algo que creo que he dejado claro desde el 17 de diciembre que asumí, por eso comencé hablando hoy del proceso electoral, es que yo fui un juez imparcial. Y fui un juez imparcial aún en lo más álgido de cualquier, y esto lo saben los operadores políticos y lo saben los jueces electorales, el punto más difícil de gestión para cualquier magistrado, que es el proceso electoral. Y yo te diría, a ver, tráeme a alguien que cuestione mi desempeño como juez durante el proceso electoral. No hubo una sola denuncia, no hubo nada de ninguno de los sectores. Y no es que no haya habido situaciones, porque convengamos que hubo situaciones. No olvidemos, yo me encontré con un juzgado, una secretaría electoral, donde la casi totalidad de los delegados judiciales eran afiliados a partidos políticos, pese a que había una resolución de la Cámara Nacional Electoral de hace muchos años que prohibía en forma absoluta que los delegados fueran afiliados a partidos políticos, ¿sí? Y obviamente, si bien había de todos los partidos, sabemos que la mayoría eran obviamente del partido, afiliados al Partido Justicialista. Sin embargo, esto yo lo manejé con la imparcialidad debida, con un sentido de racionalidad, sí, de entender de que el hecho de que una persona sea afiliada a un partido no quiere decir que se va a comportar mal, y de hecho la experiencia me demostró que los delegados cumplieron sus funciones, sean o no sean afiliados a un partido político. ¿Vos estás afiliado a un partido político? No, yo hace muchos años que dejé de estar afiliado al radicalismo. Exactamente. Doctor, bueno, le tengo que preguntar sí o sí, porque hemos escuchado también, o sea, como vinculándolo a usted, que sería candidato a... ¿Es así? No, hablando del proceso electoral. O sea, soy candidato a juez y ojalá, porque sigo estando... ¿Pero te interesa ingresar a ese no, porque nos mundo daban de la a entender... política? No, yo la verdad que, como bien vos decías, Diego, yo no reniego de mi pasado, al contrario, yo soy de la generación del 83, al igual que vos, Diego, sí. Por lo cual yo nací a la vida adulta de la mano del sistema democrático en el año 82, cuando ingresé a la facultad, por lo cual estoy muy orgulloso de haber sido y seguir siendo un militante del sistema democrático. Yo tengo un fuerte compromiso con el sistema democrático, con el sistema de derechos humanos, pero hace muchos años tomé la opción de inclinarme hacia la carrera judicial, es lo que me gusta. He rendido ya he perdido la cuenta, pero tengo creo que 14 o 15 concursos en el Consejo Nacional de la Magistratura. Tengo el orgullo de decir, yo estuve, permítame decirlo, porque también se me ha atacado en esto, estuve 2 veces ternado para la Cámara Federal de Resistencia, una vez en primer lugar, la segunda vez en segundo lugar, a 12 centésimas de quien estaba en primer lugar. Estuve ternado para el Tribunal Oral de Formosa 2 veces, una vez en primer lugar. Estuve ternado para el Tribunal Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, compitiendo contra todas las personas. Hablando con un conocido mutuo, me dice, Fernando se preparó toda su vida para ser juez. Es así. Era tu objetivo profesional, es llegar a ser juez. Sí. ¿Es así? Es así. Yo a los 40 años... que pasó muy poco, tomé la decisión de que realmente el lugar que yo quería en el sistema democrático era la magistratura judicial, y he hecho todo lo posible y sigo haciendo todo lo posible. Actualmente yo estoy ternado en 2 tribunales orales penales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sistema nacional. Estoy también expectante en lo que es la Cámara Nacional de Casación Penal. Estoy en ese caso, en tribunales orales en Cava, estoy en una terna en primer lugar. Expliquémosle a la gente que, aún estando en Formosa, esos concursos son nacionales y participan de todo el país. Así es. Digamos, ¿cómo? Estaba en Formosa, después va al Chaco, después se va a Buenos Aires. Así es. Aclarémoslo. Estoy en primer lugar para el Tribunal Oral Penal de Misiones, de Posadas. Así que la verdad es que estoy expectante con que se concrete algunas de esas designaciones. Pero con esta mayoría que tiene el justicialismo en el Senado,
¿Cómo lo lees vos? Bueno, sé que este es un problema, porque reitero, estuve muchas veces externado y sin duda que mis antecedentes políticos han pesado en contra, porque las decisiones son muy políticas en este último tramo. Pero yo sigo, como digo, yo soy militante del sistema democrático y creo en el sistema y sigo apuntando a que el mérito también tiene que ser reconocido, así que mantengo incólume mis expectativas, porque realmente es lo que me gusta hacer, es en lo que me siento cómodo, es en lo que estoy capacitado también. ¿Y hoy te dedicas a la actividad, hoy o el miércoles? Bueno, no sé todavía, la verdad que sí, ahora sigo, como te decía, yo sigo integrando la Cámara de Resistencia para las causas, y bueno, desde febrero del año que viene, en todo caso tendré que ver a ver si no se concreta ninguna de estas propuestas que están dando, que están a consideración, en concreto están a consideración del Poder Ejecutivo Nacional, todas esas ternas, porque eso, el gobierno retiró todas las propuestas y ahora está enviando. Desde que dejó de ser juez, desde el viernes 4, sí. ¿Usted pudo contactarse con, y si tuviera la oportunidad, hablaría con la gente del gobierno, Consejo de Atención Integral? La verdad es que no, yo hablé con el gobierno en donde tenía que hablar, que era en el ámbito de las audiencias judiciales, donde hemos tenido un intercambio rico al inicio de argumentos. Luego lamentablemente me parece que como magistrado es el lugar. Recordemos eso, dejaron de ir a las audiencias. Claro, dejaron de ir a las audiencias y dejaron de dar el debate y la discusión. Y el derecho, y aplicar y usar el derecho a defender su posición. Totalmente. Aparte, hay algo más grave en realidad en esto, y era el haber perdido la percepción de que estábamos hablando de personas muy concretas y muy específicas. Cada una de estas audiencias, Diego, iban personas de las beneficiarias y daban su testimonio. Y yo y los abogados y los empleados más de una vez hemos tenido que contener las lágrimas al escuchar los testimonios de las personas que estaban ahí, Diego. Y no lo digo ahora para hacerme el sensible, nada, porque realmente se escuchaban historias desgarradoras. Así, cuando vos escuchás una madre que te cuenta que hace 6 meses no puede ver a su bebé porque se fue 15 días a buscar un papel a Tucumán y la agarró allá y no pudo volver más, y le dicen, después de 6 meses le decían, espera 4 meses más, y vos veías a esa madre que se desarmaba en llanto, ¿sí? La verdad es que todas estas discusiones jurídicas pasaban a un plano absolutamente secundario, y yo lo único que tenía y podía hacer en ese momento era ordenarle que dejaran ingresar a esa persona. Ahora ahí, perdón, Diego, sí, termino con esto la idea. Ahí es donde la ausencia del Estado en esas audiencias es más injustificable, porque ellos tenían que ir a escuchar a los ciudadanos, por lo menos, que no me escuchen a mí si no querían, que no escuchen a los abogados, todos nos cansamos de escuchar a los abogados. Ir a esas audiencias valía la pena escuchar a los ciudadanos. Interesante. Tenemos la posibilidad de que la gente quiera hacer alguna consulta. Algunos oyentes podemos llamar. ¿A dónde, Alicia? Sí, al 44 35 200, o a las redes, o al WhatsApp también, 374 54 60 95. Estamos hablando aquí con el ex juez federal subrogante Fernando Carvajal, abogado de profesión, y bueno, ahí contando un poco sus peripecias y sus días ahí en ese juzgado. Quiero hacerte escuchar, Fernando, el primer oyente. Buen día, lo estoy escuchando al juez Fernando Carvajal, Doctor, y quiero decirle muchísimas gracias por la decisión de justicia tomada en favor de todos los formoseños varados. Quedó demostrado que en Formosa se los podía recibir. Había que ponerse a trabajar nomás, completo. Gracias. Ahí, Graciela, apunta algo que vos apuntaste también en tu charla previa. Decías, evidentemente lo pudieran hacer. Con todo esto lo que implica, por ejemplo, durante todos los meses iniciales del ingreso ordenado, no habilitaban los hoteles. Ni siquiera la gente, ni siquiera pagándose. Así es. Cosa realmente sin mucha explicación, digamos. No nunca había... Eso se lo he preguntado en las audiencias y nunca obtuve una respuesta de razonable justificación de por qué no se utilizaban esos recursos disponibles que eran los hoteles. Claro, hay una cantidad de camas que hubiera descomprimido esa larga lista que llegó a más de 8.000 personas. No sé por qué, la verdad. Sí, hoy, ¿vos sabés cómo está funcionando el sistema? Digamos,
si alguien pide ingresar hoy a Formosa? No lo sé, la verdad es que no. O hasta el viernes, que no lo sabemos. sé, no lo sé. No sé cómo está funcionando. Lo que sí la sé es verdad... que no están respondiendo las solicitudes. O sea, no Bueno, mandan los esto mails. sería un problema porque una de las cosas que justamente señaló uno de los fallos de Cámara fue esta falta de respuesta a los requerimientos de Yo los tengo ciudadanos. entendido que dejarían, o sea, que terminarían este proceso de lo que es el fallo. Los 8.000 y pico. Exacto, y a partir de ahí vuelven a organizarse y empezarían de vuelta Está bien, si a eso... responder. Ahí a que sea, bueno, ya puede entrar es otra cuestión, no Bueno, lo sé. vamos a estar en... A ver. Ojalá que no estemos en el mismo problema y que haya condiciones de entender que... A ver, la verdad es que el tema era muy sencillo. Era una cuestión de decir, la gente tiene que entrar en un plazo razonable. ¿Qué es razonable? Ahí está. ¿Qué es lo razonable? Y no se puede establecer en abstracto lo razonable. Ahora, lo cierto es que si a mí me dicen, si yo estoy hace 6 meses en Buenos Aires, al lugar donde me fui a trabajar, les aviso, mirá, me quedé sin trabajo, porque muchos de los casos, estaba el mundo de los estudiantes, que era uno, Sí. que era el menos grave desde el punto de vista económico, si se quiere. Sí. Pero empezaba a haber después de tantos meses enormes problemas emocionales que también se veían en las audiencias, ¿sí? Que no es un tema menor. Pero después, en el último tramo, había muchísima gente que era... yo la verdad que descubrí todo este universo de gente que viaja, se ve periódicamente fuera de la provincia, está unos meses trabajando afuera y luego regresa a la provincia. Evidentemente hay un movimiento social importante. Esa gente se fue a trabajar a Mendoza, a Buenos Aires, Salta. a Salta, se quedaron sin trabajo por la pandemia y cuando quisieron volver no podían volver y estaban en situaciones verdaderamente desesperantes. Entonces, a esa persona que está en Buenos Aires Sin recursos. pasás a situación de calle y tenés tu casa en otra provincia y no podés ir. Y después los temas de salud. Bueno, Ahí, por la gente que se fue a corriente a hacerse una quimio, hacer el tratamiento 15, 20 días, después lo dejaron, mirá, Diego, no podían volver. ahí lo que pasó, yo hablo sobre la base de los casos que vimos en las audiencias. Hubo mucha gente que se fue y no tenía problemas de salud, pero pasó tanto tiempo que los problemas de salud se manifestaron. Porque en esto debo reconocer muchos casos de que había problemas de salud desde el inicio, eran bien gestionados y se permitía el ingreso. Me consta. A mí también, y hubo casos planteados. Ahora, el problema era con lo que el sistema no estaba en condiciones de responder, era la persona que le surgía después un problema de salud. Y ahí quedaba entrampado en una telaraña burocrática absolutamente insensible frente a esta situación. Sí, que nunca se detalló cómo era el tratamiento de cada solicitud. Bueno, no eran lo mismo todas las solicitudes. Aparte hubo gente que hizo la solicitud en marzo y en abril y todavía no había una conciencia de qué es lo que iba a pasar. Entonces presentaba como un formulario. Claro, 6 meses después le decían, vos no justificaste ni las razones. Claro, pero a mí en abril nadie me dijo, se pensó porque esto fue cambiando. Porque recordemos, cuando dijeron cuarentena total, como es fase 1, nos encerramos todos 15 días, después 30, después 45, y todo, y bueno, aguantemos que esto ya pasa. Y no pasó. Ese era el concepto. Claro, todo era aguantemos donde está, aguantá querido, vení, vamos a esperar. Así es. Pero se fue prolongando y ahí la cosa Así es. cambió. Te quiero hacer escuchar, Fernando, otro ¿cómo oyente. Buen día, señor periodista, y al señor juez de respeto. Si se le puede hacer esta pregunta con el debido respeto al señor juez. Yo he visto carteles por la ciudad de Formosa diciendo que había un juez que subrogaba un cargo y que no tenía casi un poco más, y no decía que no tenía validez su cargo, en carteles por todos lados que hizo que ponga en peligro la salud de la provincia, del señor gobernador, de la decisión del señor gobernador y su equipo de salud. Ahora, ¿se puede hacer esto, extractarle a un juez? Y bueno, sí se ve que se puede, porque lo hicieron, digamos. Que esté bien o no es otra cuestión. Claro, que esté bien o no es otra cuestión. La verdad es que los funcionarios públicos, y el cargo de juez en esto es bastante ingrato, por un poco lo que vos decías, Hugo, Diego, y te agradezco
el reconocimiento o el testimonio, en todo caso, de que yo me abstuve de participar en los medios y de responder a... ¿No diste notas en todo este tiempo? No di, tomé la decisión de no darlo porque sabía que no iba a contribuir a la paz social. Y la verdad es que los jueces tenemos un deber de contribuir a la paz social. Yo en esto también debo decir que yo contribuí mucho en estos 2 años, Diego, a la paz social, gestionando un sinnúmero de conflictos de cortes de ruta. Que si me preguntás mi opinión técnica, y lo digo porque, y vos lo sabés, yo entendí en su momento, digo que lo sabés porque hubo un caso en el que estuviste indirectamente como víctima vinculado, yo entendí que la verdad es que esa es una cuestión que no es competencia federal, lo dije en una resolución judicial, y la Cámara me dijo que estaba equivocado y que tenía competencia, y en consecuencia a partir de ahí, siguiendo nuevamente los criterios de la Cámara, empecé a tener una política muy proactiva de gestión del conflicto social. Con las audiencias. Con las audiencias, dándole de la sala de audiencia. Y esa bendita sala de audiencia intervinieron, y debo decir, porque hay que ser justo en esto, en varias oportunidades intervinieron los funcionarios provinciales, las autoridades del ICA, el propio defensor del pueblo, que en las audiencias siempre se mostró muy razonable. Después por los diarios tiene otra actitud, pero en las audiencias siempre se mostró muy razonable, y alcanzamos logramos no sé si resolver, pero avanzar en los conflictos sociales y evitar que esto pase a mayores. La verdad que yo en este contexto sentí que cualquier cosa que yo dijera mediáticamente, lo único que iba a hacer era exacerbar los ánimos. Y te podía, aparte, pedir tu apartamiento de las causas. Aparte, obviamente, que podía generar ese nuevo ¿No lo pidieron? ¿Acaso no pidieron? Sí, lo pedían sistemáticamente, pero también la verdad es que esto no procedía desde el punto de vista técnico, y a su vez la Cámara también fijó criterio muy claramente de que esto no procedía, por lo cual cuando un argumento ya tiene un criterio jurídico establecido, no corresponde ni siquiera a la insistencia. A ver, ¿qué crees que dejó toda esta situación tan compleja, controvertida, mediatizada, hasta marchas y pancartas y demás, para la gente? ¿Qué crees que le dejó esto a la gente, al ciudadano que nos está escuchando? Sí, yo tengo, puede sonar grandilocuente quizás, analizando... Te estoy preguntando a vos, está bien, y me tomo un tiempo para responderlo porque creo que es una pregunta clave y no me he sentado hasta ahora a reflexionarlo, pero digo, yo la verdad que lo que siento es que mi trabajo fue modesto, que yo lo único que hice fue aquello que tenía que hacer, que era cumplir con mi deber. La verdad, honestamente, no lo digo con falsa modestia, yo siento que hice lo que tenía que hacer, ni más ni menos. Ahora siento que ese hacer lo que tenía que hacer, amplios sectores de la sociedad, no sé cuánto, no sé si el 10, el 20, el 30, el 50, no 90. Sé, no importa, pero para un sector de la sociedad por lo menos fue una bocanada de justicia, de sentir de que es posible y que vale la pena luchar por la justicia. Yo creo que eso es lo que queda de positivo, pero reitero, no quiero ir más allá de lo que me corresponde. Supongo que hay también en la sociedad un deseo de creer y de buscar y de tener esperanza en el futuro. Claro, hay un fuerte descreimiento cuando vos haces una encuesta o ves encuestas sobre si le cree y confía en la justicia, está... Es así. Diego, esto yo vengo dando capacitaciones fundamentalmente para abogados hace muchos años en toda Latinoamérica. Yo he estado dando cursos en Perú, en Nicaragua, en Cuba, he recorrido realmente Latinoamérica, y la realidad es bastante compartida. Y en nuestro país he recorrido todo el país. El descreimiento de la gente en la justicia. El descreimiento de la justicia. Y en Argentina particularmente, y esto yo se lo digo, cuando doy los cursos se lo digo a los jueces, y se los digo medio en chiste, le digo, estamos peor ubicados que los sindicalistas y los diputados, imagínense lo mal que estamos. Pero esto es un dato objetivo. Sí, es decir, la verdad es que la gente no cree en la justicia.
Y yo creo que en esto hubo la percepción, e inclusive, mira, ayer hablaba con un amigo de otra provincia y me transmitía el saludo de un juez federal de esa provincia, que él mismo estaba como conmovido por lo que pasó y me señalaba que le significaba a él en su proyección personal todo este proceso un clic acerca de que se puede hacer justicia, se puede trabajar de otra manera. En esto, digo, creo que mucho tuvo que ver el mecanismo, el hecho de las audiencias, el hecho de que yo dictara las resoluciones de manera oral, sí, que esto pudiera llegar a la sociedad, que esta, a veces, no sé si todo, pero porque hay cuestiones técnicas que son difíciles de comprender, pero la esencia de la decisión del juez actuando frente a la sociedad como tiene que ser, me parece que es lo que ha disparado en algunos sectores, más o menos amplio, esto no lo sé, esa sensación de que es posible la justicia y de que es posible trabajar para construir una mejor sociedad. Y aquellos que no comparten esa posición dicen, no, los jueces tienen que someterse, entre comillas, al poder político y hacer lo que el poder político quiere. Obviamente no razonaban o no les costaba razonar de que un juez le diga otro tema, otro rumbo, marcarle otro rumbo. ¿Sí? El que tiene un criterio de pensamiento bastante más absoluto hacia todo, el que gana gobierne, el que pierde queda en otro lado, ni que no es enemigo ni justicia y un montón de otras cuestiones, que venga un juez y le diga, mire señor, está equivocado, tiene que ir por este camino, no por el que está transitando. A eso les cuesta decodificar cómo funciona todo así esto. Así es, y por eso creo que aparece la descalificación en vez de aparecer el debate racional de idea o valorar el señalamiento como un modo de mejorar. Pero yo no quiero terminar sin decir, porque también de que muchas veces se ha puesto esto en tela de juicio, que yo valoro muy fuertemente el éxito sanitario que ha tenido la provincia y agradezco, y yo estoy... Pues tus hijos viven acá, vos vivís acá. Mi hijo acá, viven acá, yo vivo acá, tengo infinidad de parientes y de afectos que viven acá, y la verdad es que valoro el esfuerzo realizado y que se sigue realizando en este sentido. Por eso que me dolía que se tuviera este discurso de que uno tenía la intención de destruir esto. Creo que nada más lejos de la intención de cualquier ciudadano bien pensante y que pretender que llegue la enfermedad al propio ámbito donde uno vive. Digo, realmente esto, si hay algo que me dolió en este proceso desde el punto de vista personal, ha sido esa acusación, porque habla de un nivel de deshumanización de la cuestión que me parece que es francamente inaceptable. La verdad es que por suerte tenemos poco, y está claro luego de este proceso de que tampoco es que el ingreso de los ciudadanos se produjo el ingreso del virus. Está claro esto, que no ha pasado. A ver, están aplicando un administrado, un ingreso administrado que tiene sus particularidades, pero y detectan los casos. Exactamente, que es lo que se planteó que tenía que ser, que existan controles, que exista la posibilidad de... Porque vos nunca dijiste que no se hagan controles, que jamás, todo pero el que mundo. Es impensable, si en todos lados se están haciendo controles, ¿cómo no se van a hacer controles? Ahora, lo que no podía suceder es que se tarden 6 meses para hacer los controles. No, para decirte cuándo ibas a poder... ¿Cuándo ibas a poder entrar a hacerte los controles? Esto es lo que... gracias, Fernando Carvajal, por venirte hasta los estudios de Radio 1. Y nada, nosotros vamos a seguir enseguida con Luisito Bentonor y un montón de muchos temas más. Gracias, Fernando. Gracias a usted, y un gusto haber estado compartido este momento de reflexión que me lo debía también. ¿Te lo debías? Sí, claro. Vamos a una cosa, te voy a hacer escuchar, te voy a poner los auriculares de vuelta. Algunos oyentes, poneme 3 o 4 todos juntos, Miguel, por favor. Hola, buenos días. Por favor, quisiera esta pregunta para el juez. ¿Qué pasa con Clorinda? ¿Qué es una guerra política realmente? ¿Lo tienen como
digamos, acorralado, preso en una palabra. No pueden venir gente que se han muerto en Clorinda porque no pudieron pasar. Muchísimo, por favor, si me puede responder. El mensaje mío es hacia el doctor Carvajal. Yo, como estudiante de Derecho, le agradezco sus palabras, le agradezco también todo esto que él hace, que me parece que es muy didáctico para nosotros y aprendemos mucho respecto de saber que la justicia no es una cosa sucia como se la ve, sino que hay gente proba como él lo manifiesta y como él es. Así que le agradezco enormemente al señor Carvajal, doctor Carvajal, por todo lo que he hecho y lo que va a hacer más adelante. Ojalá así sea. En nombre de la UNE de Corrientes, gracias. Hola Diego, estoy tan feliz de escuchar al señor juez. Por fin una persona coherente, desgraciadamente que ya tiene que irse, porque una persona como él es lo que nos hace falta. Bendiciones para el señor juez. Sí, buenos días, te estoy hablando desde Clorinda. Realmente es lamentable de que por la falta de madurez política o la inmadurez política, la arbitrariedad y la prepotencia de un gobierno, nosotros tengamos la desgracia de no tener la posibilidad de seguir contando con un magistrado de los quilates del doctor Fernando Carvajal. Realmente era un orgullo para la provincia tener un juez con la sabiduría y con la capacidad y con la imparcialidad y la objetividad que lo caracterizaron. Muchas gracias y muchos éxitos, doctor Fernando Carvajal, en lo que le queda de acá. Bien, ahí varias opiniones y surgió, a mí se me pasó Clorinda. Ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo es? ¿Ves? Sí, antes te digo, vas a tener problemas, pues todos hablaron bien de mí, digamos, así que ahora te van a decir que sacaste a los malos, digamos. Sí, no, hay pero algunos. Agradezco Te digo que siempre me dicen eso. Agradezco a los ciudadanos. La verdad es que he recibido bueno, de hecho te despidieron el viernes. Sí, pero aparte de eso, la verdad que, y agradezco, aprovecho también este medio para agradecerle a todos los ciudadanos, si bien he tratado de hacerlo personalmente, hoy hay miles de formas por las cuales la gente llega a uno, el Messenger de Facebook, que por ahí, aunque no es amigo, recibo los mensajes, y ha sido, así que agradezco realmente. Ahora y en el proceso donde también me hacían llegar el apoyo y servía para uno estar en paz y en tranquilidad y saber de que no era todo negativo, digamos. A ver, respecto a Clorinda, yo no voy a hablar en general de Clorinda porque la verdad es que está en curso y hay cuestiones que... Lo que puedo hablar es de los casos puntuales en los cuales a mí me tocó intervenir y explicar que fue la última resolución que tomé respecto a esto. Acá hay que tener claro una cosa, desde el punto de vista legal, este ha sido un punto de discusión con la provincia, pero está resuelto. La autoridad que resuelve las políticas macro y las políticas generales es la autoridad federal, o sea, es el señor presidente de la Nación. ¿Quién lo hace? A través de un DNU, un decreto de necesidad y urgencia. El decreto de necesidad y urgencia tiene la característica que es una ley, ¿sí? Más allá de la forma que se dicta, tiene la validez legal de una ley, hasta que sea, salvo que el Congreso luego diga que no lo tiene, pero desde el momento en que se dicta, es una ley. El último DNU que dictó el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, estableció de que todo el país, salvo 2 distritos, que son Bariloche y creo que es Puerto Deseado en el sur, la totalidad del país, ¿sí? Y menciona expresamente los departamentos, dice todos los departamentos de la provincia de Formosa tienen el mismo estatus sanitario, ¿sí? Y dice también expresamente que si una provincia considera que algún departamento de su provincia tiene que cambiar el estatus sanitario, la provincia le tiene que solicitar al Estado Nacional que cambie el estatus sanitario. Porque es algo que es jurisdicción federal. Jurisdicción federal, porque es la autoridad, ¿por qué es la jurisdicción federal? Porque no hay modo de luchar contra la pandemia en cada uno de los... En solitario. Por las mismas razones que el narcotráfico es federal, porque el único modo eficiente de luchar contra una organización que trabaja en todo el país, en el extranjero, es a través de una autoridad centralizada. Por la misma razón, la lucha contra la pandemia también es federal. ¿Y el tema Clorinda cómo queda en ese contexto? ¿Y qué pasa?
la provincia de Formosa tiene todo el mismo estatus sanitario, porque esto lo estableció, y la provincia no cambió ni pidió que se cambie el estatus sanitario de la provincia, de la ciudad del departamento Pilcomayo. Desde acá, esto no quiere, ¿qué quiere decir? Que la provincia no puede hacer nada con Clorinda, no puede hacer, porque si vos detectás que en una ciudad tenés un mayor número de casos, es lógico y razonable que tomes algún tipo de medida para evitar la propagación. Ahora, el nivel de restricción establecido es lo que aparece inconsistente con que se trata de traslado dentro de un mismo zona sanitaria, y el decreto en ese caso lo que autoriza a la provincia es por ejemplo, pedir el PCR o establecer determinados horarios de circulación, etcétera. Eso la provincia lo puede hacer, como de hecho lo está haciendo. Lo que yo establecí que no puede hacer es establecer esas prohibiciones de egreso, salvo que consiga y obtenga cambiar el estatus sanitario, porque entonces si el departamento está en un estatus sanitario diferente, ahí es razonable que puedan sostenerse medidas más restrictivas. Pero en la medida en que la provincia no lo haga, no es razonable que se prohíba el egreso de los ciudadanos. El clorinense debería poder salir con un PCR negativo. Con un PCR, si eso es lo que la provincia entiende que es necesario. Puede ser que diga, a ver, ni siquiera eso es necesario, o quiero el PCR y algo más. Ahora, lo que no se puede hacer es decir, no podés salir de Clorinda. No podés salir, o tenés que hacer cuarentenas en otro lado, porque no tiene justificación legal una cuarentena si vos estás dentro de la misma área sanitaria. Y Clorinda, de acuerdo al decreto, sigue estando sometido al régimen de distanciamiento social. Bien. Que es el mismo que tenemos en el resto de la provincia. Escuchá este mensaje. Yo quería preguntarle al señor juez o al señor abogado que cómo no piensa en los enfermeros y en los policías que están trabajando arduamente, que ya no tienen tiempo ni siquiera para almorzar o comer, no piensa para meter gente de tanta cantidad. Se sabe que quieren venir la gente en la ciudad porque acá es una ciudad sana, pero no es la forma en que se tenía que hacer así. Estos pobres personal de salud y personal de policial están trabajando intensamente, no tienen Bueno, ahí la señora, teniendo una mirada más crítica. No, pero está bien, pero tiene razón la señora, es cierto. A ver, pero hay muchos sectores, y yo me solidarizo con el personal policial, que realmente al personal policial lo hemos puesto a cumplir un montón de funciones y hacer un nivel de control que claramente imagino que estarán todos muy... Y ni hablar saturados de trabajo, sin ninguna duda, y ni hablar también del personal de salud. Ahora, la verdad es que para esto era que había que organizar con tiempo, y justamente por eso es que las medidas, las que yo tomé, a ver, la que apuró mucho la cuestión fue la Corte. Yo fui dando plazos, inclusive a medida que iban avanzando fui extendiéndole los plazos a la provincia. La Cámara, la primera decisión que tomó la Cámara en Mazaro le dijo en el plazo de 3 días que ingresen. Yo luego en los habeas sucesivos primero le di 3 días, después le di 5 días para que ingresen, después le di 10 días. De manera general, siempre contemplaba casos particulares, y al principio le decía, está bien, tiene 5 días, pero acá tiene este caso y este caso, que son situaciones vulnerables, hágalo en 24 o en 48 horas. Porque tuvimos el caso que teníamos niños en el costado del camino, que obviamente no había razón. A ver, por supuesto, esta razón... Pero viene la aclaración. Es la Corte Suprema de Justicia la que le dice al gobierno, deje entrar... Días. ¿Usted pensó que iba a hacer un poquito... Yo pensé, la verdad, yo cuando prevía, uno piensa esto, claro, y decía, ¿qué va a decir la Corte? Yo estaba casi seguro de que la Corte iba a decir lo que dijo. Ahora, quizás influenciado por la realidad, decía, bueno, le dará un plazo de 30 días, 40 días, pensé. Cuando salen los 15 días, a mí me sorprendió porque me pareció... Pero digo, evidentemente... me pareció un plazo breve. Claro. Pero finalmente parece que tenía razón la Corte, porque se pudo hacer. Entonces, digo, la verdad es que 15 días uno dice...
digo la señora, está bien, pero yo le pido a la señora también que se ponga en el lugar de los que estaban afuera hace 3 o 4 meses, esperando, sin trabajo, y la sin ver a sus tuvo hijos, 7 meses para prepararse, para organizarse, para cubrir para esto. eso era para esto, la etapa previa. Exactamente. 7 meses es un tiempo bastante punto. Gracias, Fernando Carvajal, Gracias por a visitar usted. los estudios.